Bueno, buenos días. Mi nombre es Conchita Chamorro Galisteo. Yo soy farmacéutica, experta en formulación de medicamento individualizado y bueno, también soy graduada en óptica y optometría y experta en ortopedia. Hoy aquí dentro del máster de dermocosmética y formulación vamos a abordar el tema de prescripción y formulación magistral. Vamos a hacer una breve introducción para ponernos un poco en el contexto histórico de este tipo de medicamento. Ya Galeno y sus sucesores elaboraban y preparaban sus propios fármacos. Antes del siglo XX y hasta principios del mismo eran los propios maestros farmacéuticos quienes en sus reboticas elaboraban de manera artesanal todos los medicamentos, con lo cual pues antes del siglo XX y hasta principios del mismo la formulación magistral era por tanto la forma habitual de prescripción dentro de la medicina. Hacia la década de 1940 es cuando irrumpe la industria farmacéutica. Siguen siendo los farmacéuticos quienes son los responsables, quienes se encargan de la investigación y formulación de estos medicamentos, pero ya a un nivel industrial. Por tanto, en la segunda mitad de este siglo XX, la formulación magistral, debido a la irrupción de la industria farmacéutica, queda relegado a una forma especial de tratamiento dentro del campo de la medicina especializada. Lo que es cierto es que el continuo estudio, la continua investigación, la continua innovación han hecho hoy día del medicamento individualizado, de esta fórmula magistral, un medicamento seguro, de calidad y eficaz. Por tanto, en pleno siglo XXI, la prescripción y elaboración del medicamento individualizado es cada vez menos excepcional. Está claro que con la irrupción de la industria farmacéutica se le dio un mayor acceso a la población al medicamento y bueno, pues contribuyó la industria farmacéutica a una mejora de la salud y del bienestar social. Pero vamos a ir viendo cómo la formulación magistral ofrece infinitas posibilidades al médico prescriptor para poder personalizar los tratamientos a cada patología y a cada paciente. Los medicamentos industriales están formulados y están elaborados de acuerdo a una serie de estándares poblacionales, ¿no? Y la formulación magistral va a permitir que sea el tratamiento, el medicamento, quien se adapte al paciente, en lugar de que sea el paciente quien tenga que adaptarse al arsenal terapéutico que ya hay comercializado en el mercado. Actualmente, el farmacéutico es el único profesional legalmente autorizado y capacitado y por supuesto formado para diseñar, adaptar, manipular y elaborar los medicamentos. Vamos a ir demostrando y vamos a ir viendo a lo largo de todo este tema cómo la formulación de medicamentos es una disciplina que es inherente a la profesión farmacéutica. He querido dividir este tema en 5 bloques, ¿vale? En el que vamos a ver, en un primer bloque vamos a estudiar cuál es el marco legal de la formulación magistral en España. A continuación vamos a conocer cuáles son los tipos de medicamentos individualizados, sus definiciones, cuáles son los requisitos que la ley nos marca para que sean catalogados como tal. Vamos a conocer y a estudiar cuál es la utilidad, cuáles son los objetivos en la terapéutica actual de este medicamento individualizado, dónde se elaboran, dónde se dispensan, cuáles son los lugares que están autorizados para hacer este tipo de medicamentos y por último vamos a conocer, a identificar, a ver cuáles son las normas para poder elaborar una correcta prescripción de estas fórmulas magistrales. Vamos a empezar con el primer bloque que hablamos del marco legal, como hemos dicho, de la formulación magistral en España. He querido resaltar concretamente 4 reales decretos que vamos a ir desglosando uno a uno. En primer lugar, el Real Decreto Legislativo 1/2015 del 24 de julio. En este Real Decreto, es el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios que se aprobó en el año 2006. Se han ido haciendo, como todos sabemos, múltiples modificaciones y en el año 2015 se hizo el texto refundido en el que se unificaron todas estas modificaciones y actualmente, es donde encontramos la mayor parte de la legislación referente a medicamentos.
En este Real Decreto 1/2015 hay 5 artículos que hacen referencia a la formulación magistral. En su artículo 2 nos habla de las definiciones que luego desarrollaremos y veremos de fórmula magistral y preparado oficinal. En el artículo 42 y 43 nos detalla los requisitos que deben cumplir estas fórmulas magistrales y preparados oficinales. En el artículo 11 nos nombra la Real Farmacopea y nos la define como el código en el que se establece la calidad de todas las materias primas que intervienen en la elaboración de este tipo de medicamentos, bueno, de los medicamentos de uso humano y veterinario. Estas normas de calidad hacen referencia tanto a principios activos como veremos a excipientes. En el formulario nacional viene referenciado en el artículo 44 y este formulario nacional va a contener fórmulas tipificadas y preparados oficinales que son reconocidos como medicamentos. Y por último, el 5º artículo del que os hablaba hace referencia en este Real Decreto a la posibilidad de encomendar la elaboración de una fase o de todas ellas, la elaboración y control de calidad de estas fórmulas magistrales a un tercero. Se va a poder encomendar y luego, bueno, lo vamos a ir repitiendo a lo largo de este tema para que veáis exactamente a qué se refiere este artículo. Posteriormente, la Real Farmacopea Española y el Formulario Nacional vienen regulados en el Real Decreto 294/1995 del 24 de febrero. El formulario nacional fue elaborado, se aprobó y se publicó en el año 2003. Posteriormente, en el año 2006, se actualiza y esta actualización se publica en el año 2007. Y el 15 de enero del año 2015 también se aprueba y se publica la 5ª edición de la Real Farmacopea Española y la 2ª edición del Formulario Nacional. Todo esto viene recogido en una serie de órdenes que, como veis, las tenemos aquí y donde podéis consultar estas actualizaciones. El tercer Real Decreto al que le hacemos referencia es, bueno, la joya de la corona, es el Real Decreto 175/2001, es la joya de la corona de la formulación magistral. En él se recogen y se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Este Real Decreto marcó un antes y un después en la forma de elaborar estos medicamentos, de tal forma que lo que persigue es conseguir y garantizar la calidad de los medicamentos individualizados. Es de obligado cumplimiento, por tanto, solamente podrán elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales aquellas farmacias o servicios de farmacia que cumplan esta serie de requisitos y esta serie de normas que van a venir recogidas en unos PNTs, en unos procedimientos normalizados de trabajo, que será obligatorio, bueno, pues tenerlo. Estas normas hacen referencia desde una serie de requisitos del personal elaborador, requisitos también en el local y en el utillaje que se utilizan y que intervienen en las fórmulas magistrales, una serie de documentación, de guías de elaboración, de registros internos que se deben cumplimentar de forma obligatoria y que nos permite además hacer una buena trazabilidad desde la recepción de los principios activos del material de acondicionamiento, su elaboración, empaquetado, nos permite toda esta documentación hacer una buena trazabilidad y por tanto nos da una garantía y una seguridad en la elaboración de estas fórmulas magistrales. También nos marca unas normas y una serie de requisitos en cuanto a materias primas que intervienen, tanto principios activos, como hemos dicho, como excipientes, e incluso en el material de acondicionamiento. Unas normas de elaboración, de correcta elaboración y control, y también nos marcan las pautas de la dispensación, siendo obligatorio, pues bueno, facilitar una serie de información a nuestro paciente que vendrá recogido no solamente en el etiquetado, sino también en una información que posteriormente entregaremos al paciente, una información escrita que será, bueno, pues lo que es comúnmente el prospecto, ¿no?, para el paciente. Son las comunidades autónomas las responsables de la inspección y del cumplimiento de este Real Decreto, con lo cual ellas también han sido y son las que marcan unos requisitos mínimos, unos parámetros concretos en cada comunidad autónoma, ¿vale?, para cumplir las características mínimas que deben de tener esos locales, esas instalaciones y el utillaje que interviene. A raíz de este Real Decreto, bueno, pues hubo farmacias que por los requisitos que se exigían no se pudieron adaptar a ello, con lo
lo cual, bueno, pues solamente se han quedado formulando pues farmacias que se han ajustado a la legislación y que, bueno, y que garantizan la formulación de medicamentos de calidad. Por último, en el Real Decreto 824/2010 del 25 de junio, vamos a encontrar en el punto 3 de su artículo 1 que estas oficinas de farmacia o servicios de farmacia que elaboran fórmulas magistrales y preparados oficinales no están obligados a tener una autorización específica como fabricantes de medicamentos. Esta autorización sí que la necesitaría la industria, pero nosotros, los farmacéuticos, tanto comunitarios como de hospitalaria, no necesitamos tener una autorización específica como fabricantes de medicamentos. Vamos a ver ahora, en este segundo punto, vamos a conocer qué tipos de medicamentos individualizados hay, cuáles son sus definiciones y los requisitos que la ley nos marca. Empezamos con la definición de fórmula magistral. Esta viene recogida en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2015, el primero que vimos, que es el texto refundido de la Ley de Garantías, y define la fórmula magistral como un medicamento destinado para un paciente individualizado que va a cumplimentar una prescripción facultativa y detallada de todos los principios activos, que está preparado por un farmacéutico siempre o bajo su dirección, siguiendo las normas, por supuesto, de correcta elaboración y control de calidad que están establecidas, y dispensado en una oficina de farmacia o en un servicio farmacéutico, con la debida información al paciente, al enfermo, como hemos dicho. Los requisitos que nos marca la ley para que sea catalogado como fórmula magistral es que estas fórmulas deben de ser elaboradas con sustancias de acción e indicación reconocidas legalmente en España según las directrices que nos marca el formulario nacional, que sean elaboradas en oficinas de farmacia o servicios de farmacia hospitalaria que dispongan de unos medios necesarios para la preparación, según también cumpliendo las exigencias que nos marca el formulario nacional. Como hemos dicho, se va a poder encomendar a un tercero, a una farmacia autorizada, a un servicio farmacéutico autorizado, la elaboración de una o varias fases, o bien también los controles de calidad. Se harán siempre y de forma obligatoria siguiendo las normas de correcta elaboración y control de calidad. Tendrá que figurar el nombre del farmacéutico, la información suficiente que garantice la correcta identificación, conservación y utilización, como el paciente debe utilizarlo. Todo esto es una información que es obligatoria facilitársela al paciente por escrito, no solamente oral. Y la formulación de aquellos medicamentos o principios activos que no estén autorizados en España no se podrán elaborar salvo que se haga una solicitud previa y una autorización previa que nos la tendrá que dar el Ministerio de Sanidad y Consumo. La fórmula magistral tipificada es otro de los conceptos importantes que nos tiene que quedar claro. Es una fórmula magistral que, por su uso frecuente y por su utilidad frecuente, viene recogida en el formulario nacional. Os he traído aquí dos ejemplos. Ambos fueron publicados en el año 2003 en el formulario nacional. Uno es la crema de ácido salicílico y acetónido de triancinolona, que está indicado en el tratamiento de psoriasis, como conocéis, y otro es el gel de tretinoína. Ambos, el gel de tretinoína, que está indicado en el acné comedogénico y también como adyuvante del tratamiento del fotoenvejecimiento. Son cremas, son fórmulas pues muy habituales de prescripción, de elaboración, y vienen recogidas en el formulario nacional y por tanto son catalogadas como fórmulas magistrales tipificadas. En los últimos años os he traído un poco de forma anecdótica para que lo conozcáis. Se han hecho introducciones dentro del formulario nacional de fórmulas magistrales tipificadas pediátricas. El mundo de la dermatología, el campo de la dermatología, tiene un papel importantísimo dentro de la medicina individualizada, de la formulación magistral, pero la pediatría también es muy importante en la formulación magistral, y entonces han querido recoger en estos últimos años. Las últimas incorporaciones han sido 4 fórmulas pediátricas muy frecuentes, como todos conoceréis, como son la ranitidina, el captopril, la furosemida o la clonidina, todas ellas en solución oral y publicadas, como veis, en el 2017, en el 18 y en el año 2019, en este año pasado.
Las fórmulas magistrales tienen las mismas exigencias que cualquier otro medicamento en cuanto a prescripción, dispensación y farmacovigilancia, con lo cual ante cualquier reacción adversa que pudiera provocar al paciente un medicamento individualizado, bueno, pues tendremos la obligación como farmacéuticos de rellenar las tarjetas amarillas y comunicarlo a nuestro centro regional de farmacovigilancia. Se hará siempre, por tanto, como cualquier otro medicamento sujeto a prescripción médica, será obligatorio la presencia de una receta médica para poder elaborarla y dispensarla, y por supuesto está prohibido el envío a domicilio. Vamos a ver ahora otro concepto, otra definición, que es el de preparado oficinal, que también viene recogido en este Real Decreto Legislativo. El preparado oficinal es aquel medicamento, tiene muchas características comunes, vamos a ver con la formulación magistral, pero vamos a ver en qué se diferencia. Igual que en una fórmula magistral, está elaborado siguiendo las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas, garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en una oficina de farmacia o servicio de farmacia autorizado, servicio de farmacia hospitalaria, pero en este caso la diferencia principal es que está enumerado y descrito en el formulario nacional y está destinado a su entrega directa a los pacientes, a los enfermos, con lo cual de aquí sacamos la conclusión de que un preparado oficinal puede o no ir acompañado de una receta médica. ¿Cuáles son los requisitos que la ley nos marca para estos preparados oficinales? En primer lugar, que esté numerado, que esté recogido en el formulario nacional, que cumpla las normas de calidad que nos marca la Real Farmacopea Española en sus excipientes y en los principios activos que utilicemos para su elaboración, que sea elaborado por un farmacéutico, siempre dentro de una oficina de farmacia o servicio de farmacia hospitalaria, o si no por un farmacéutico, siempre bajo su control. Debe dispensarse bajo la denominación de sus principios activos, la denominación común, la denominación científica o la denominación que le da el formulario nacional, pero bajo ningún concepto se podrá dispensar bajo la denominación, una denominación comercial que queramos nosotros ponerle. Debe figurar, por supuesto, al igual que en la fórmula magistral, el nombre del farmacéutico y toda la información que garantice un buen uso y todas las correctas normas de utilización y conservación, y de la misma manera se podrá encomendar a un tercero la elaboración de una o varias fases de esta fórmula, de este preparado oficinal. Ejemplos de preparados oficinales, también os he querido traer dos. Muy frecuente, como todos sabemos, la vaselina salicílica. La fórmula patrón en el formulario nacional es al 5%. Tiene un efecto principalmente queratolítico, con lo cual pues está indicado en hiperkeratosis, en ictiosis, en patologías de la piel como la psoriasis, etc. Y también, por supuesto, publicado en el año 2006, en esa actualización que hablábamos, se incorporó la solución de minoxidil al 2%, indicado, como sabéis, en la alopecia androgénica. Como habéis ido observando, el formulario nacional introduce una serie de codificaciones y letras, con letras y números, que son como el número identificativo, ¿no? La descripción identificativa de esos preparados oficinales y fórmulas magistrales tipificadas que recoge el formulario. Las primeras letras hacen referencia, FN, a que se trata de una monografía del formulario nacional. Los números 2003, como hemos visto anteriores, 2006, 2017, 2018, es el año en el que se publica, en el que se incorpora esa monografía al formulario. Nos especifica esta codificación si es un preparado oficinal con una PO o FMT, que significaría fórmula magistral tipificada. En este caso, como os he puesto para explicar esto, la vaselina salicílica, veis que pone preparado oficinal, y luego un número que es el identificativo, que corresponde en este caso el 32 a la vaselina salicílica. Aquí os he traído cómo figuran en el formulario nacional. El formulario nacional nos va a dar información acerca de la fórmula patrón, de las materias primas
de las materias primas que se utilizan y las normas de calidad de dónde vienen recogidas en la Real Farmacopea Española. Nos da también, nos explica el material y el equipo, la metodología que debemos utilizar, cuál es su plazo de validez, las posibles reacciones adversas, contraindicaciones, interacciones y también cómo se debe elaborar el procedimiento normalizado para elaborar el etiquetado que debe llevar este tipo de medicamentos. También nos proporciona el formulario nacional, el prospecto para el paciente, ¿vale? Ahí existe un modelo del formulario nacional en el que nos habla, del que este prospecto debe contener desde la actividad y las indicaciones, las contraindicaciones, precauciones, interacciones, advertencias, cuál es la posología habitual de este tipo de medicamentos, las normas de correcta elaboración y conservación y la caducidad. Haciendo un poco un resumen, el formulario nacional va a ser el libro que contenga preparados oficinales y fórmulas magistrales tipificadas que están reconocidas como medicamentos, sus categorías, indicaciones y las materias primas que van a intervenir en su composición o preparación, así como las normas de correcta elaboración y control. Y la Real Farmacopea Española va a ser el libro que nos hable de la calidad que deben de cumplir las materias primas, los principios activos, los excipientes que forman parte de la composición de este tipo de medicamentos de uso humano o veterinario. Por último, en este bloque, bueno, pues contaros que aquellas farmacias elaboradoras, una forma de optimizar, ¿no?, y de rentabilizar el laboratorio de formulación magistral, todas esas instalaciones, es a través de la preparación de productos cosméticos. Podemos elaborar productos cosméticos en serie, entonces elaboraríamos lotes de productos cosméticos elaborados en la oficina de farmacia, o bien podemos hacer una cosmética más personalizada para cada paciente. Pero tenemos que tener claro cuál es la definición del producto cosmético y no confundirla nunca con un medicamento. El producto cosmético, su definición viene recogida en el Reglamento Europeo publicado en el año 2009, el Reglamento 1223, que fue publicado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 30 de noviembre y que define el producto cosmético como toda sustancia o mezcla de sustancias que está destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo. Hablamos de partes superficiales, epidermis, sistema piloso, uñas, labios, órganos genitales externos, no los internos, los externos, con los dientes y las mucosas. Y tienen un fin exclusivo y principal, los productos cosméticos, de limpiar, perfumar, modificar el aspecto, proteger y mantener en buen estado y corregir los olores corporales. De esta definición tenemos que tener claro que la cosmética personalizada, aun siendo elaborada en un laboratorio dentro de una oficina de farmacia, no es en ningún caso un medicamento. El marco jurídico, por tanto, que regula la cosmética personalizada es completamente distinto al de la formulación magistral, y este marco legislativo viene recogido en el Real Decreto 85 del año 2018, en el que se regulan los productos cosméticos, y en el Reglamento Europeo publicado en el año 2009 sobre productos cosméticos. Y bueno, y vamos a ver cuál es la utilidad, ¿no?, la utilidad en la terapéutica actual de la formulación magistral y de este tipo de medicamentos individualizados. Podríamos pensar que con la presencia que tenemos hoy día del medicamento industrial, que abarca, por supuesto, y da cobertura a la mayoría de los pacientes, que quizá podríamos pensar que no tiene mucho sentido, ¿no?, la elaboración de fórmulas magistrales o medicamentos individualizados. Pero vamos a ir viendo cómo existen numerosas situaciones que justifican la elaboración del medicamento individualizado, bien por una necesidad imperiosa en algunos casos concretos, que vamos a ir viendo con algunos ejemplos, o incluso por la propia demanda que en muchas ocasiones prescriptores y pacientes hacen. Podemos resumir la utilidad, la necesidad, la justificación de la elaboración de estos medicamentos en dos bloques. Uno, bien porque no haya una ausencia del tratamiento de elección, es decir, no hay ningún medicamento comercial que esté indicado para la patología de ese paciente que tenemos que tratar, o bien porque queramos hacer una personalización del tratamiento, es decir, existe un medicamento industrial que podría estar indicado para esa patología, pero el médico considera que puede resultar más beneficioso hacer una mayor adaptación del medicamento a ese paciente concreto con su patología determinada.
Cuando no existen medicamentos industriales comercializados que estén indicados para esa patología, bueno, pues se produce una laguna terapéutica, y esa laguna terapéutica es el lugar que la formulación magistral viene a ocupar, ¿no? Cuando se ocurren estos vacíos terapéuticos, ahí está la formulación magistral para cubrirlos. Y ocurren en casos, por ejemplo, de desabastecimientos. Están a la orden del día. Estos desabastecimientos en ocasiones, bueno, pues son de corta duración y en otras ocasiones son de larga duración. Y la formulación magistral permite, pues, dar una opción rápida, una solución rápida y sencilla a los pacientes para cubrir, bueno, pues este problema de suministro, esta ausencia de medicamentos. Un ejemplo es, como vemos aquí, el 5-fluoracilo de aplicación tópica. Se prescribe y se formula con muchísima frecuencia y es un vacío terapéutico ahora mismo que no tenemos. Bien puede ser también porque la industria decide hacer una suspensión de la comercialización por motivos siempre no sanitarios. Muchas veces la suspensión de la comercialización de determinados medicamentos se debe, bueno, pues a un interés comercial o a un interés económico que la industria, bueno, pues hace sus números y considera que no le resulta rentable seguir produciendo ese tipo de medicamento, con lo cual esos vacíos terapéuticos que deja la industria son ocupados por la formulación magistral. También la formulación magistral permite elaborar medicamentos de corta estabilidad. Tener en cuenta que desde la prescripción hasta la elaboración y dispensación al paciente de esos medicamentos, el periodo de tiempo que pasa, estamos hablando de días, pueden ser 2, 3, 4 días, con lo cual, bueno, pues permite esos medicamentos que tienen una caducidad muy corta, como son por ejemplo, la solución acuosa de permanganato potásico o la solución de eosina, también muy habituales en prescripción dermatológica, que tienen una caducidad de 10 o 15 días, sería inviable que tuvieran una producción industrial, únicamente por el tiempo desde la producción hasta que llegara a las oficinas de farmacia. Con lo cual, aquí la única solución posible es la elaboración como medicamento individualizado. Y por último, los tratamientos novedosos. Hemos dicho que la formulación magistral también es innovación. Entonces, en muchas ocasiones hay principios activos ya comercializados que se consideran que son necesarios vehiculizarlos en vehículos novedosos. Uno de los ejemplos más utilizado y súper prescrito es el propionato de clobetasol en altas concentraciones al 8% para el tratamiento en laca de uñas, para el tratamiento de la psoriasis ungueal. Y también, por ejemplo, otro ejemplo es la vitamina B12 en aplicación tópica. Como hemos visto, y como todos sabemos, los desabastecimientos ahora mismo pues tienen una tendencia al alza, con lo cual, pues la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en mayo de este año 2019 pasado publicó un plan de garantías de abastecimiento. Es un plan a largo plazo que ocupa la horquilla desde el 2019 con una serie de planes desde 2019 hasta 2022 para poder paliar estos problemas de suministro, ¿no? Y dentro de este plan, la Agencia Española del Medicamento contempló la posibilidad de suplir estos desabastecimientos con la elaboración de formulación magistral. Concretamente, recoge en este plan de garantías un punto en el que solicita pues la inclusión en los conciertos que se realizan entre los colegios de farmacéuticos y las comunidades autónomas, la inclusión de fórmulas magistrales que sustituyan a los medicamentos financiados que se encuentran desabastecidos, ¿vale? Cuando se produzca un desabastecimiento y no haya una alternativa comercial disponible. La formulación magistral, por tanto, debe ser una de las opciones de primera elección para paliar estos problemas de suministro, ya que permite al paciente obtener su tratamiento a través de su farmacia habitual más cercana, aprovechando así la capilaridad que tenemos de las 22.000 farmacias repartidas en todo el territorio nacional y que somos un ejemplo pues de cercanía y de accesibilidad, y de esta manera minimizamos el impacto asistencial que están provocando estos desabastecimientos y estos problemas de suministro a nuestros pacientes, que son los principales afectados.
El otro bloque en el que aglutinábamos la justificación es la personalización del tratamiento. Existe en este caso un medicamento industrial que podría estar indicado para esa patología, pero se considera que puede ser mucho más beneficioso para el paciente hacer una adaptación mayor del tratamiento para él. ¿Cuándo se necesitará hacer esta adaptación del tratamiento a los pacientes? A veces será necesario hacer un ajuste de dosis. Haremos un ajuste de dosis cuando no exista una dosis comercial que se adapte a las necesidades de nuestro paciente. Es decir, necesitamos una dosis distinta a la comercial. Esto es sobre todo frecuente en pacientes pediátricos y en pacientes geriátricos, que son pues pacientes un poco especiales. También cuando necesitemos hacer un ajuste de dosis en función de cómo va evolucionando la patología del paciente. Por ejemplo, con un corticoide se puede dar una dosis de choque y luego sabemos que se puede ir disminuyendo, con lo cual iremos adaptando la formulación, iremos adaptando cada medicamento al paciente en función de la evolución de su patología. Dosificar de forma exacta para el paciente minimiza las reacciones adversas a los medicamentos y garantiza, no cabe duda, que garantiza el éxito del tratamiento. Para ello, pues es necesario que conozcamos y dominemos bien los rangos terapéuticos de cada principio activo, y esto es clave para poder graduar bien las dosis. Hay principios activos que tienen un rango muy amplio, como por ejemplo el ácido retinoico, que se puede prescribir desde un porcentaje de un 0,01% hasta poder alcanzar hasta el 0,2%. Puede ser necesario también que sea conveniente hacer un ajuste de los excipientes. Haremos un ajuste de excipiente cuando nos encontremos con pacientes especiales que tengan ciertas intolerancias, ciertas alergias a perfumes, a colorantes, a conservantes, a tensioactivos. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, la formulación con emulsión glucídica. La emulsión glucídica está indicada en pieles sensibles, se utiliza un tensioactivo glucídico que es bastante menos reactivo que otro tipo de tensioactivos que llevan otras emulsiones, como la emulsión Lanete o la emulsión de cetromacrogol, y está indicado, por tanto, este tipo de vehículo para pacientes con pieles sensibles. También se ajustarán los excipientes cuando tengamos que adecuar a la zona de aplicación. Múltiples principios activos, desde corticoides, retinoides, queratolíticos, se aplican en distintas partes del cuerpo. Un corticoide se puede aplicar desde la cabeza para tratar una psoriasis capilar, utilizándolo o bien en una solución hidroalcohólica o a lo mejor en un vehículo oleoso, en un aceite capilar. Podemos utilizar también, por ejemplo, para el tratamiento de aftas, un corticoide para la mucosa oral, con lo cual el vehículo de elección sería un gel adhesivo oral o un orabase. Como hemos visto antes, en la psoriasis ungueal, por ejemplo, indicado y normalmente de tratamiento de elección el propionato de clobetasol en laca ungueal. Y si este corticoide vamos a tratarlo en piel, pues utilizaremos una emulsión. Al igual que los principios activos, que debemos de conocer sus rangos, en los excipientes también debemos de conocer la variedad de excipientes, el abanico enorme que nos ofrece la formulación magistral. Cada día además salen nuevos vehículos, nuevos excipientes, y debemos de conocer, para hacer una buena elección del mismo, dónde se va a aplicar y cuál es el estado de la patología del paciente. A nivel dermatológico sabemos que con frecuencia el éxito, el buen resultado de un tratamiento no solo va a depender de los principios activos que lleve ese medicamento, sino que también va a ser clave qué base utilicemos. Vamos a recurrir también a la fórmula magistral cuando tengamos que hacer una adaptación de la forma farmacéutica. El objetivo es ajustar la forma farmacéutica a la tipología de piel y a la extensión de la aplicación. Sobre la piel y sobre las mucosas, tanto como uso con fines terapéuticos, como uso como medicamento, o incluso con fines cosméticos, existen numerosas formulaciones con diversa naturaleza físico-química. De aplicación tópica tenemos desde formas líquidas, formas farmacéuticas líquidas, como soluciones, suspensiones, acuosas, hidroalcohólicas, oleosas; formas sólidas, los polvos suavizantes, polvos lubricantes. Se utilizan muchísimo, por ejemplo, en las prescripciones de polvos pédicos. Y las más utilizadas y las que protagonizan, la verdad,
las formas farmacéuticas de aplicaciones tópicas son las formas semisólidas, son las más frecuentes. Un ejemplo de esta adaptación de forma farmacéutica, bueno, pues es por ejemplo cuando queremos sustituir, por ejemplo, en la triada de Kligman, que la triada de Kligman original viene prescrita con un ungüento hidrófilo. Este es un ungüento que, bueno, pues tiene un porcentaje de fase grasa bastante elevado. ¿Y qué pasaría si tuviéramos que recetar una crema despigmentante para una piel grasa? Pues es conveniente adaptar esta forma farmacéutica y sustituirlo por una base de Wehler que tiene menos grasa o incluso por un gel. Las vías de administración. Hay determinadas vías de administración, como las aplicaciones en mucosas, la vía rectal o la vía vaginal, que la industria farmacéutica, la verdad es que está cada vez dejando de elaborar medicamentos para estas vías. La formulación magistral, bueno, pues ofrece la posibilidad de que se puedan seguir aplicando medicamentos a través de mucosas y de vía vaginal. Con lo cual, para estas vías de administración se recurre muchísimo al medicamento individualizado. Y la asociación de principios activos. La asociación de principios activos debe tener un fundamento farmacológico comprobado. No hacemos asociaciones para resumir y comprimir la aplicación de medicamentos, sino que tiene que tener un fundamento farmacológico fundamentado, unos estudios de estabilidad, de compatibilidades de principios activos. Frecuentemente se hace esta asociación de principios activos cuando queremos disminuir, por ejemplo, la aparición de resistencias. Sabemos, por ejemplo, que en el tratamiento del acné no es de elección el tratamiento con antibióticos en monoterapia, con lo cual para tratamientos de acné en el que utilicemos clindamicina o eritromicina, bueno, pues será conveniente y recomendable que se asocie con un comedolítico como es el peróxido de benzoilo. También cuando esta asociación de principios activos produce un efecto sinérgico. Es el caso, por ejemplo, del tratamiento de la dermatitis seborreica, en el que se asocia un corticoide, como la puede ser la hidrocortisona, con un antifúngico como el ketoconazol. Y también esta asociación de principios activos se hace cuando podemos conseguir así una reducción de los efectos secundarios. De forma habitual se asocian antiinflamatorios para aquellos principios activos que pueden tener un efecto irritante, como pueden ser los retinoicos. Y por último, la formulación magistral va a mejorar la adherencia al tratamiento. El dermatólogo no solamente debe pensar en la formulación magistral cuando no haya un tratamiento industrial adecuado, sino siempre que con la personalización, con la mayor adaptación de ese tratamiento, se pueda mejorar la adherencia al mismo y se pueda alcanzar un mayor éxito terapéutico. Para ello, bueno, pues es clave que exista una comunicación médico-farmacéutico, dermatólogo-farmacéutico, y que los farmacéuticos tengan una buena formación, no solamente galénica, sino también una formación terapéutica y en clínica. Son necesarios cada vez más los foros multidisciplinares en los que existe una comunicación fluida entre todos los profesionales sanitarios con el único objetivo de ayudar a nuestro paciente, que es el protagonista. Bueno, ¿y dónde se elaboran, ¿no? ¿Dónde se dispensan? ¿Qué lugares son los que están autorizados para elaborar estas fórmulas magistrales? Nuestra ordenación farmacéutica permite tanto a las oficinas de farmacia como a los servicios de farmacia hospitalaria que sean estos los lugares autorizados para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales. Ya hemos visto cómo estos lugares deben de cumplir una serie de requisitos en el local, en las dimensiones del local, en el utillaje, pero es fundamental también que el personal que se encargue de esta elaboración sea un personal cualificado y con experiencia. El farmacéutico, como hemos dicho, legalmente es el único profesional que está cualificado para manipular y producir medicamentos, con lo cual él será el responsable último de esta elaboración. La elaboración de estos preparados, así como las operaciones de control, serán llevadas a cabo por este farmacéutico o bien por personal técnico que esté siempre bajo su supervisión, con lo cual el farmacéutico responsable debe siempre promover y incitar a la actualización y a la formación continua del personal técnico que tenga a su cargo.
todas las funciones de este personal técnico, así como las normas de higiene que son de obligado cumplimiento, se les debe de comunicar por escrito. Se deben elaborar procedimientos normalizados de trabajo que deben de estar accesibles a todo el personal que intervenga en esta elaboración de estos medicamentos. La obligatoriedad de la dispensación de estas fórmulas magistrales y preparados oficinales para todas las oficinas de farmacia y servicios de farmacia hospitalaria viene recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2015, tanto en su artículo 84 como en el artículo 86. En el artículo 84 nos habla de cuáles son las funciones de la farmacia hospitalaria, y entre estas funciones viene claramente descrito que se deben de encargar de la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales y la dispensación de estos medicamentos. Para las oficinas de farmacia ocurre lo mismo. Las oficinas de farmacia estamos obligadas a dispensar todo tipo de medicamentos, también las fórmulas magistrales, porque como hemos dicho están catalogados como medicamentos en las condiciones reglamentarias establecidas, es decir, bajo siempre una prescripción médica. No solamente estamos obligados a dispensar estos medicamentos, sino que es que además en este Real Decreto Legislativo 1/2015 nos habla de que está catalogado como una infracción grave el negarse a dispensar cualquier tipo de medicamento sin una causa justificada, y también, por supuesto, el preparar o dispensar estas fórmulas magistrales incumpliendo alguno de los requisitos legales, es decir, sin receta médica. Por tanto, debido a la obligatoriedad, como hemos visto, que tenemos tanto servicios de farmacias hospitalarias como farmacias comunitarias de dispensar estas fórmulas magistrales, esta misma ley, este mismo Real Decreto Legislativo contempla la posibilidad, en el punto 2 de su artículo 42, de poder encomendar de forma excepcional una o varias partes de la elaboración y control de calidad de tanto fórmulas magistrales como preparados oficinales que no sean demandados en la oficina de farmacia o en el servicio de farmacia hospitalaria. A la luz de este Real Decreto Legislativo, por tanto, nos podemos encontrar con tres tipos de situaciones, ¿no? Nos podemos encontrar con farmacias que no tienen laboratorio de formulación magistral, con lo cual son farmacias dispensadoras de fórmulas magistrales, no las elaboran, pero sí están obligadas a dispensarlas, con lo cual estas farmacias lo que van a hacer es encomendar su elaboración a una farmacia autorizada para elaboración a terceros. Nos podemos encontrar con farmacias que sean elaboradoras de fórmulas magistrales, pero únicamente para los pacientes que ellos reciben, específicamente para sus pacientes. O bien también farmacias que son elaboradoras a terceros, elaboran fórmulas magistrales o preparados oficinales para sus propios pacientes, y para aquellas farmacias dispensadoras, como hemos visto aquí en este primer caso, que no elaboran y que sí que dispensan. Por tanto, ante la llegada de un paciente con una receta perfectamente cumplimentada, con una fórmula magistral o un preparado oficinal, la farmacia dispensadora o la farmacia elaboradora deberá comprobar la viabilidad galénica y la idoneidad terapéutica, es decir, es fundamental en formulación magistral que se haga un servicio profesional de atención farmacéutica para revisar y confirmar que esa receta viene con una dosis adecuada dentro del rango terapéutico que está indicado, que tenga el excipiente adecuado, que se le pregunte al paciente si tiene alergia, si tiene alguna contraindicación, qué otros tratamientos se están tomando, si puede haber posibles interacciones. Es fundamental, por ejemplo, en unas cápsulas de finasteride en pacientes que sean alérgicos a la lactosa. Toda esa información la farmacia dispensadora debe recogerla, porque será información básica e importantísima que deberá comunicar cuando haga la solicitud a terceros de este medicamento individualizado a la farmacia elaboradora. Esta farmacia elaboradora fabricará este medicamento empaquetado, con su prospecto, con su guía de elaboración, con toda la documentación obligatoria que debe acompañar, y se enviará a la farmacia dispensadora
para que se le facilite al paciente su medicación con su información oral, no solamente escrita, que viene en el prospecto, sino una información oral de consejo farmacéutico, de atención farmacéutica necesaria y suficiente para que se garantice la eficacia, la seguridad y la adherencia al tratamiento. En definitiva, para que se haga un uso racional también de estos medicamentos. Os recuerdo que es por ley imprescindible que tanto las fórmulas magistrales como los preparados oficinales que vengan con receta médica sean anotados en el libro recetario. Se anotará con el nombre, los 2 apellidos, el DNI de la persona que retira el medicamento. Se anotará también el número de la guía de elaboración que va asociado a cada fórmula magistral y que permite tener una trazabilidad de toda la elaboración. En el caso de que estas fórmulas magistrales sean elaboradas con estupefacientes, con psicotropos o, por ejemplo, en el caso del retinoico vía oral, que son medicamentos de especial control médico, tendrá las mismas condiciones de dispensación que la ley marca para estos tipos de medicamentos. Si en el caso de estupefacientes, pues será necesario también esta fórmula magistral de estupefaciente anotarlo en el libro de estupefacientes. Y toda la documentación que va asociada a la fórmula magistral, que en el caso de la farmacia elaboradora la tienen ellos, pero en el caso de la farmacia dispensadora es la farmacia elaboradora quien se la hace llegar junto con la fórmula, deberá ser conservada al menos 1 año desde la fecha de la caducidad del preparado. En el ámbito de la farmacia comunitaria y hospitalaria, el medicamento individualizado debe ser considerado una herramienta fundamental de los servicios que prestamos farmacéuticos dentro del contexto asistencial. Como podéis ver, el medicamento individualizado es el paradigma de la atención farmacéutica, porque es necesario hacer un seguimiento desde que recibo la receta hasta el mismo momento en el que se le entrega. Vamos a ver cómo identificar, cómo cumplimentar de forma correcta una prescripción médica y concretamente dentro de una prescripción de una fórmula magistral o de un medicamento individualizado. Es fundamental conocer bien los aspectos legales que rigen la prescripción de un medicamento individualizado, porque su incumplimiento puede tener efectos gravísimos tanto para prescriptores como para farmacéuticos, pero sobre todo el mayor afectado será sin duda el paciente. Por ello tenemos que tener conciencia y exigirnos a todos los profesionales sanitarios el hacer recetas y el aceptar recetas que estén completamente bien hechas, bien rellenas y con todos los datos claros para poder así garantizar la seguridad de nuestro paciente. Quiero aquí insistir en la importancia de las dosificaciones. Como hemos dicho, y hay que tener en cuenta que las fórmulas magistrales son medicamentos a medida, son medicamentos personalizados. Puede haber multitud de variación de dosificaciones, rangos terapéuticos de principios activos muy amplios, otros mucho más estrechos, que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y también en las unidades. Las unidades a veces se han producido graves problemas por la prescripción rápida o la rápida lectura del farmacéutico elaborador, que leo gramos cuando realmente pone miligramos y estamos multiplicando por 10 y por 100 veces en muchas ocasiones las concentraciones, con lo cual las unidades, ante cualquier duda de cualquier prescripción que no esté claro, que no se pueda leer, que no tengamos claro si pone microgramos, miligramos, será necesario tener una comunicación fluida, como hemos dicho, en esos foros multidisciplinares con el médico prescriptor para garantizar la seguridad del medicamento y del paciente. Tendremos también que tener en cuenta cuál es la posología. Todos estos datos son cruciales siempre, pero especialmente en la formulación magistral. El Real Decreto 1718 del año 2010, del 17 de diciembre, es el Real Decreto que nos habla de las normas sobre receta médica y los órdenes de dispensación. Este Real Decreto nos indica en su artículo 3 cuáles son los formatos y los datos que deben tener las recetas. La receta médica, como sabemos, debe tener un cuerpo para la farmacia que nosotros debemos de conservar como cualquier otro medicamento, el tiempo que la legislación nos marque.
una hoja de información al paciente que se podrá separar fácilmente del cuerpo de la receta y el paciente se lo llevará, y en ella se recogerá, bueno, pues todos los datos y las instrucciones que debe conocer el paciente en cuanto a posología, y será fundamental que no presente enmiendas ni tachaduras que nos puedan llevar a la confusión a la hora de la elaboración del medicamento individualizado, salvo que, bueno, todos conocemos que estén corregidas y claramente sean legibles. En su artículo 3 también nos habla de los datos del paciente que debe de contener. La receta debe de contener el nombre, los 2 apellidos y el DNI del paciente al que va destinado ese medicamento, porque es un medicamento personalizado para ese paciente concreto. Y en el caso de que sea una receta del Sistema Nacional de Salud, bueno, pues deberá venir el código de identificación personal del paciente. Los datos del medicamento individualizado son cruciales, como os he dicho. La composición cualitativa, qué principio activo; cuantitativa, qué concentración; qué unidades; qué forma farmacéutica, para orientarnos si va a ser de aplicación en piel, en cabello, en órganos genitales. Y por supuesto la cantidad que debemos de elaborar, que va a ir, bueno, pues acorde con el tiempo de tratamiento que está indicado por el médico, y la posología para el paciente, y que también de acuerdo con la duración del tratamiento. Datos del prescriptor que deben de figurar: el nombre y los 2 apellidos del médico, su número de colegiado, qué especialidad tiene, por supuesto la firma. Otros datos importantes también: la fecha de prescripción, y en el caso de que sean prescripciones sucesivas, que sean un tratamiento crónico, debe poner cuál es la fecha prevista de dispensación, ¿de acuerdo? Y por supuesto también viene recogida, bueno, pues todo el tema de la Ley de Protección de Datos para el paciente, de cara al paciente. La formulación magistral, las recetas, las fórmulas magistrales y preparados oficinales no podrán estar en la misma receta con otros medicamentos. Se tendrá que, por cada fórmula magistral, una receta independiente. La validez, esto ocurre con todos los medicamentos y aquí también, de la receta, tiene una validez máxima de 10 días desde la fecha de prescripción o desde la fecha prevista de dispensación. Y el tratamiento máximo, la cantidad máxima que se puede elaborar de fórmula magistral, es para un tratamiento máximo de 3 meses. Y así debe también de venir prescrito en la receta. No vale una receta que ponga tratamiento de larga duración válida 1 año. No se puede prescribir ni se puede elaborar fórmulas magistrales cuyo uso pueda durar más de 3 meses. Como habéis visto, la formulación del medicamento individualizado supone una asistencia sanitaria hoy día, en pleno siglo XXI, de primer nivel, ya que es un recurso que resulta imprescindible para prescriptores, para pacientes, y permite adaptar los tratamientos a las características específicas del paciente. Bueno, muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante y que, bueno, os apasionéis por la formulación magistral, porque es un mundo a nivel farmacéutico y a nivel de médico prescriptor con una cantidad de posibilidades enormes. Gracias.